Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo en esta nueva temporada Luis Marigal, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar de lo que dejó el cierre de las sesiones extraordinarias, así como la elección del 1 de mayo, el discurso del presidente el 2 de mayo y nuestras secciones de Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con el cierre de las ordinarias. Tras 3 meses con la Asamblea Legislativa en control de la agenda y de los proyectos que se iban a conocer, ¿qué nos quedó aparte de una ensalada de chayotes? Sí. De lo que aprobaron, que fueron 41 proyectos, votaron 42 en segundo debate, pero a última hora dijeron, es como, bueno, creo que ya nos sobrepasamos un poquito con los días irrelevantes, así que vamos a, con los honores irrelevantes, así que vamos a negarle el benemeritazgo de la patria al Instituto Geográfico Nacional. Entonces ese se rechazó y se archivó. Pero dentro de lo que aprobaron, y podemos destacar, está la ley contra el acoso predatorio, que es un proyecto de doña Katia Cambronero, heredado de un proyecto PAC del periodo pasado. La ley para sancionar el delito de préstamo de dinero gota a gota. El último proyecto de doña Gloria Navas, antes de que pasara a ser una mortífaga ante los ojos del país. La ley para fortalecer los juzgados de flagrancia. Este es el proyecto de don Leslie Bojorges. La ley para garantizar la efectiva presupuestación de lo recaudado por concepto del impuesto a las personas jurídicas, que este es también, de este no recuerdo de quién era, porque hay como 3 proyectos del mismo tipo, de partidos diferentes. Pero bueno, eso se aprobó. Y 2 más, el crédito para infraestructura en riesgo inminente, y la ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional. En estos 3 meses, desde nuestra plataforma de fiscalización de los diputados, registramos 582 nuevos expedientes. Bueno, eso lo registra May, él es el que se encarga de crearlos. ¿En estos 3 meses o en este año? En estos... No, en estos es también el cierre de la legislatura. Okay, sí, porque además, ¿verdad? Cerró el segundo año. En ese segundo año, que siempre hacemos el reconteo, May metió 582 nuevos expedientes, que son 481 proyectos de ley, 15 reformas constitucionales, 51 acuerdos legislativos, que aquí van honores. Acuerdos legislativos van honores, van permisos de entrada de buques. Buques, o sea, sí, de tropas extranjeras, van... Y sí, eso. Sí. 10 nombramientos o ratificaciones de nombramiento que hace la Asamblea Legislativa y 21 expedientes de investigación de comisión. También... Eso son aperturas de investigaciones, ya sea en una comisión o en crear una comisión. Correcto. La asistencia de los 57 a 233 sesiones de plenario. ¡Qué horror! Correcto. Ese segundo año fue el trámite de jornadas 4-3. Sí. Con razón. Hubo... Y 2.145 quienes más se ausentaron este año en la segunda legislatura fueron doña Sonia Rojas Méndez, 65 ausencias. De 233. Correcto, tuvo una asistencia del 72%. Doña Rosaura Méndez Gamboa, que tuvo 59 ausencias. Y don Jorge Dengo Rosabal, quien faltó a 57 sesiones. Quienes más estuvieron... Pilar solo tuvo 3 ausencias. Creo que esas fueron por rupturas de quórum. Ariel tuvo solo 3 ausencias. Luis Fernando Mendoza tuvo 1 ausencia en todo el periodo. Doña Rocío Alfaro y Francisco Nicolás se ausentaron 4 veces nada más. Y
Me estoy saltando. No, esos son. Y don Alejandro Pacheco también solo tuvo 4 ausencias en este periodo. Por votaciones cambia la cosa. Los 3 más presentes en votaciones son del Partido Progreso Social Democrático. Manuel Morales Pilar y Jorge Antonio Rojas. Correcto. Y aún así ellos sumaron, o sea, estuvieron en el más del 94% de las votaciones y igual tuvieron como 100 ausencias. Pilar tuvo 75, que fue la que menos tuvo. Los que más se ausentaron de votaciones, Las Pedriñas, el Yonder Salas, 1,151 ausencias a votaciones. faltó más de la mitad. Él llegó nada más al 46% de las votaciones. Lo sigue lo sigue José Pablo Cibaja de su bancada. 1,069 ausencias a votaciones. Y don Rodrigo Arias, quien se ausentó de 993 votaciones. Eso fue porque la mayoría de las mociones de 4-3 las presidió Gloria Navas. Correcto, el más se retiraba a tener otros asuntos. Pero sí, ¿qué más dejó? ¿Qué dejó qué? ¿Los solidarios o el segundo año? El segundo año. ¿Qué nos dejó el segundo año? Este segundo año fue cuando aparecieron las diputadas independientes. Sí. Logramos cerrar una legislatura sin diputados Después independientes. de tener un periodo constitucional en el que tuvimos diputados independientes, ni siquiera habían asumido la curul, digamos. Correcto. Doña María Marta Padilla se separó en diciembre. Bueno, la separaron a ella en diciembre porque fue el directorio el que la declaró independiente. Y en el caso de Gloria Navas, esta semana se declaró independiente luego de que Nueva República decidiera cerrar. Filas contra ella. No, decidiera cerrar el año legislativo prendiéndose en llamas o queriendo inmolar a... ¿Hablamos de esto en el episodio pasado? Esto fue el lunes. Esto pasó el lunes. Entonces hay que hablar de eso. Nosotros, viene dentro del cierre. Ok. Nosotros, la semana pasada hablamos de la conferencia de prensa y de lo que dijo Gloria Navas, criticamos su respuesta. Finalmente... ¿Y sus acciones? Finalmente, el lunes, Fabricio y Iván Cava salieron a decir, estamos en contra de lo que ella dijo, se tiene que decir. Lo que pasó es que no podíamos contradecirla en ese momento. Correcto. Dijo, sus opiniones van en contra del partido, aquí creemos que la importancia debe estar en la víctima y no en el victimario. Al parecer, la Carta Fundacional de Nueva República dice, somos punitivistas. Correcto. Y le pidieron que se retractara o se disculpara o renunciara. No, primero, fueron directos. Es como, renuncia a su curul. Si no quiere, le damos esta lista de condiciones que no era una lista corta, en todo caso. Y era que dejara... Tenía que, primero, renunciar a la vicepresidencia. Correcto. A la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Correcto. Tenía que cambiar su, digamos, ideología o su forma de pensar respecto a víctimas y victimarios. Y además tenía que emitir una disculpa a la familia de la persona a la que el reo que él fue a visitar asesinó. Y además, por accesorio, a todas las familias de los costarricenses que han perdido a una persona víctima de un homicidio en los últimos tiempos. Correcto. Y además, y había otra más. No recuerdo. Bueno, y ahí seguía. Pero bueno, doña Gloria claramente consideró esa lista de peticiones inaceptables. Y ese mismo día... Se declaró horas después, independiente. Se declaró independiente y ya salió prendiéndole fuego a Nueva República, acusándolos de haber asumido la línea del presidente de la República, revelando que a lo interno de la fracción la regañaban por dar declaraciones a medios de comunicación que Nueva República considera sus enemigos. Uh-huh. Y también, ¿qué otra cosa? Básicamente dijo, me voy corriendo y doy gracias. Gracias a Dios de que salí de aquí. Ajá. Qué fuerte. Exacto. Y, bueno, sí, ella desistió de aspirar a la vicepresidencia de la a pesar de que dijo que no lo iba a hacer. Correcto, y ya eso pasó al día siguiente, pero bueno. Y también dijo que iba a insistir con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, lo que supone un problema ahora que ella es independiente, porque recordemos que los independientes quedan en comisiones por cortesías parlamentarias. Correcto. Bueno. Y lo otro importante que se conoció esta semana sobre doña Gloria es que ya la Fiscalía... Le mandamos a consultar desde la semana pasada, nos respondieron ayer en medio del discurso del presidente, muy astutos, por cierto. Ajá. No nos impidió sacar la nota en ese momento. El Ministerio Público confirmó que se le abrió causa por el presunto delito de abuso de poder.
nuestra hipótesis. Entonces está en investigación. Recordemos que esto, por tener ella fuero, se tramita directamente en la oficina del fiscal general desde su Que al despacho. parecer estaba ese día en casa presidencial cuando ella dijo voy a ir a la reforma. Correcto. Creo que esto va a tener que tramitarlo la fiscal. Él se va a tener que abstener de este caso probablemente porque es Testigo material. es testigo del asunto y bueno, si la fiscalía considera que hay causas suficientes, se tiene que enviar a la sala tercera. No, a corte. Se envía a corte y corte pasa. Corte es la que hace el examen de admisibilidad. Pasa a la asamblea que integra una comisión especial de 3 diputados que determina si se le recomienda al plenario levantar la inmunidad o no. Correcto. Y el plenario finalmente vota. Por lo general, los diputados suelen renunciar el fuero antes se ahorra ese procedimiento. Antes de ese trámite, correcto. Sí, lo hacen cuando ya la corte le pide a la asamblea que levante la inmunidad. Veremos qué ocurre. Yo, francamente, no descarto que doña Gloria termine renunciando. ¿A la curul? Sí. Cuando la saquen de seguridad y narcotráfico. Sí, con el pasar de las próximas semanas. Yo no sé si ella, yo creo que preferiría quedarse para quitarle un voto a Nueva República. Está ninguneado. Claro, pero yo creo que ella es capaz de quedarse con tal de que Nueva República no tenga un voto más de vuelta, porque recordemos si ella sale, entra alguien nuevo que sería la bancada. Sí. Digamos, ella... Pero no hay garantía de que ella sea la que va a permanecer ahí. ¿Cómo? No hay garantía de que ella va a permanecer en la Comisión de Seguridad. Arias tendría que nombrarla. No estoy hablando de la comisión, estoy diciendo que ella no... Yo no la veo a ella renunciando y dejando que Nueva República recupere el voto que pierde con ella. Es capaz de quedarse ahí. Cierto. Sí, porque volverían a tener 7 diputados. Ya tendrían el punto, sí. Exacto. Entonces yo siento que es capaz de quedarse ahí. Seguiría en todo caso. No sé. Ay, no me digas que es Alejandra Loría. No, es de Cartago. Es hombre. Esa era de Cartago. Es hombre. Sí, porque Fabricio Gloria el que seguía, tercer lugar. Pero bueno, ahora... No, Alejandra Loría era Cartago y Cartago. Ellos no se quedaron diputados en Cartago. No, ahí no hay riesgo. Bravo, Cartago. Grande Cartago. Viva Cartago. Exacto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es la elección del 1 de mayo. Pensamos que todo estaba... Cocinado y definido, pero siempre hay sorpresas. La sorpresa, bueno, eso no fue sorpresa. El día antes, el liberal progresista anunció que votaría por Arias, a pesar de que sus votos ya eran irrelevantes. A cambio de que sus proyectos para vender el CNP. Correcto. La agenda... Y abrir el monopolio de Recope, que no se empantanen. La agenda que negoció el liberal progresista era el cierre de Recope, el cierre del CNP, el proyecto de reforma simple que elimina impuestos, y por aquí los tengo. También el de crimen organizado juvenil. El de las causas declaradas como narcoactividad. Correcto. Y el de alianzas público-privadas, que no encontré cuál expediente era. Pero esos son. Ajá. Y la venta fanal. No es NP, la venta fanal. La venta fanal, sí. Correcto. Pero bueno, llegó ya el CNP fracasó. Y empezaron a tener recesos toda la mañana. O sea, pensamos que iba a ser una mañana corta y más bien se extendieron hartos más de la cuenta. La primera votación por la presidencia dejó claro los bloques que existían y que uno creía que se iban a mantener, pero al final en cada votación se movieron distintos. Las bancadas que no se quebraron fueron el Frente Amplio, Liberación Nacional y Nueva República, excluyendo lo que pasó con Gloria. Que tuvo una ausencia, Nueva República, tomando en cuenta que Gloria Navas ya no es de Nueva República. La primera votación para elegir a la presidencia queda Rodrigo Arias con 36 votos. Todos quedaron electos en primera ronda. Correcto. Y vale decir que la cantidad de votos que recibió Rodrigo es la menor cantidad que ha recibido en estos 3 años. Ha venido decayendo. Y ya de paso, Andrea Álvarez Marín, diputada de Liberación, de paso le digo como, ni se le ocurra postularse para un 4º periodo, porque voy a proponer que sea una mujer. Debe ser una mujer. Bueno, habrá que ver si le da el... Pero si algo aprendimos de este 1 de mayo es que nada está dicho respecto a los 1 de mayo hasta que ya estén los votos. Todo puede pasar. Sobre la mesa. Exacto, todo puede pasar. Pero bueno, la votación, don Rodrigo le ganó a Manuel Morales. El oficialismo decidió hacer un frente amplio, digamos. Presentar su propia candidatura.
Y ni aún así lograron todos los votos porque los más votó por que obtuvo 8 votos, Horacio con 7 y Rocío Alfaro con 6. Ahora, el gran perdedor es claramente Horacio Alvarado, quien hace 2 semanas tenía los votos para la presidencia de la Asamblea Legislativa y quedó en tercer lugar. En un humillante tercer lugar sin ni siquiera los votos de toda su bancada. Claramente doña Vanessa y don Felipe se movieron al bloque victorioso de oposición y abandonaron el barco de los oficialistas. La segunda votación, que fue por la vicepresidencia, se puso complicada. Estuvimos pensando que podría haber inclusive casi, a ver, no es que estuvo cerca, porque no estuvo ni del todo cerca de quedar electa, pero digamos, fue una movida interesante que nos puso a pensar, a ver, Vanessa Castro, vicepresidenta. Correcto. A ver, si estuvo cerca porque estuvo a que el PLN votara por ella de quedar, básicamente. Eso implicaba que entonces rompían el acuerdo. En todo caso, a ver, no es tanto que rompiesen un acuerdo, porque en todo caso, quien rompe su declaración pública de no vamos a renunciar a la vicepresidencia, no vamos a postular a nadie ahí, fue Nueva República. Porque el lunes que le piden la renuncia a Gloria Navas, ellos dicen, vamos a desistir de ese puesto. De hecho, yo mandé a preguntarles después, yo es como, ¿por qué al final sí postularon a alguien en la vicepresidencia? Si ustedes dijeron que no iban a presentar a nadie en ese nombre y no me respondieron. Me dijeron, vamos a tramitar la consulta y nunca me respondieron. Correcto, pero en esta votación el Frente Amplio se unió con el PLP, pueden trabajar en conjunto, y con Carlos Felipe y Vanessa para postular a Vanessa. Gloria Navas, claro, porque ella no le iba a dar el voto a su ex compañera, que Vanessa al final quedó con 14 votos y Rosalía quedó electa con 31, con los votos de Liberación Nacional, de Nueva República y del oficialismo. Sorprendentemente, Pilar Ada, Paola Alexander y Luz María Alpizar votaron por Rosalía Brown, permitiéndole pasar el mínimo requerido, y lo cual reforzó la tesis del Frente Amplio de que la separación entre liberación es una pantomima. Entre liberación y el oficialismo es una pantomima, es nada más puro show, porque el oficialismo se fracturó. En todo caso, votaron Manuel Jorge Rojas, correcto, Daniel Vargas, o sea, el subjefe de fracción, igual de Agüero, votaron por doña Melina, por el bloque de oposición. Sí. Por el bloque de oposición oficialista, es ese. Exacto. Después pasamos a la elección de la primera secretaría del directorio. Pelea entre socialcristianos. A ver, yo creo que nunca había visto algo tan vergonzoso como que un mismo partido presente 2 nombres a un mismo puesto, a una misma elección. Y que nadie más, digamos, presente a nadie. Y que nadie más presente a nadie. O sea, claramente que aquí lo que hubiese sido menos humillante para la unidad era que votaran en blanco. Porque en ese caso no le estaban dando el voto directo. En ese caso no le estaban dando el voto directo a Carlos Felipe, pero no era una ofrenda a un compañero de ellos. Digamos. Correcto, pero bueno, Carlos Felipe queda con 36 votos, recibe el apoyo de toda Liberación Nacional, todo el PLP, todo el Frente Amplio. Porque Carlos Felipe es un diputado de oposición dura, pero no irresponsable. Las 2 independientes de su compañera Vanessa y Luz María Alpizar, que también estaba dentro del bloque oposición, mientras que Carlos Andrés Robles Obando recibe el apoyo de Nueva República, el oficialismo y una parte de su bancada. A Carlos Felipe lo declaramos el ganador de esta semana y también nuestro congresista. El PUS, que es el gran perdedor. A ver, el PUS como partido vuelve, o sea, si se puede entender como partido, desde el 2019. Es muy gracioso porque, por lo general, es Liberación la que siempre... A ver, Liberación es un partido súper disciplinado, entonces cuando alguien se sale del canasto, como ha pasado con Hilbert, como ha pasado con Carolina, es muy escandaloso, digamos, como, ¿cómo se atreve? ¿Verdad? Eso no es normal verlo en ese partido. Pero en la unidad ya siempre ha tenido últimamente sus individuos. Tuvo a María Vita en el periodo pasado. A ver, la unidad es el partido más partido, básicamente. La unidad partido. ¿Cómo es? La unidad, sí, no somos, no le hacen honor al nombre. La unidad es el partido más partido, irónicamente. Pero bueno, Carlos Felipe Gada con 36 votos lo declaramos aquí es el diputado de la semana. A ver, se hizo de un puesto importante. La primera secretaría. Y no le debe nada a su bancada, básicamente, solo a su compañera Vanessa. Ahora, aquí el tema es cómo va a seguir la relación a lo interno de la fracción. Incómoda. Incómodo puede, maybe, aunque ellos todos han dicho, todos somos adultos, son diferencias
Si hay algo que no somos son adultos, pero bueno. Sí, son diferencias, digamos, de cosas así, no son rencillas ni estamos quebrados, aunque lo cierto es que en el desayuno previo del 1 de mayo estaban los 7 oficialistas, oposiciones oficialistas del PUSC en una mesa, Valencia y Carlos Felipe en otra. Correcto. O sea, si eso ya no es un tema de que, ni siquiera tienen la madurez para sentarse en una misma mesa y para tomarse la foto de fracción juntos. A ver, y aquí estamos hablando, Vanessa y Felipe son oposición dura, mientras que María Marta y Leslie, que son la jefa y subjefe de bancada, son los más serviles del oficialismo. María Marta estuvo subida en la tarima con el presidente de la República. O sea, las diferencias no son solo personales, son ideológicas ahí, de dónde y Leslie llegó al absurdo de pedir la renuncia a 3 diputados de Liberación por oponerse a jornadas 4-3. Correcto. Pero bueno, la segunda secretaría fue la votación más... cerrada. No, más sólida. Más bien, la que más votos sacó. Quedó electa doña Olga Morera Arrieta de Nueva República con el voto de casi todos. Solo votaron... Es que la única otra candidata era el Frente Amplio. Era Sofía Guillén. Sacó los 6 votos de su fracción, así como el de Manuel Morales y el de Gloria Navas. Sorprendentemente. Así el directorio, el oficialismo queda fuera del directorio por primera vez en esta Asamblea Legislativa. Pilar calificó eso como una... declaración de guerra. Una declaración de guerra, a pesar de que dio los votos para Rosalía. Perdón. En fin. La primera prosecretaría, que son puestos accesorios, digamos, más de sustitución que de poder real, quedó para Luz María Alpizar, quien extrañamente se postuló a sí misma. O sea, en eso pasan varias cosas raras. Ella se postula sola. Y nadie... y el PUSC postula... El PUSC postula a Alejandro Pacheco, quien... y Luz María queda con 40 votos, Alejandro Pacheco saca 15, y Carlos Felipe y Vanessa se van y se ausentan de la votación. Y no sabemos por qué. Si andaban hablando o celebrando la elección de Carlos dando declaraciones a la prensa, o simplemente no querían votar ni por Luz María ni por su compañero de bancada. Y la última votación, y probablemente... la más partida. Esta fue... sí, esa fue la más partida. Porque la candidata era Dinora Barquero. Sí, aquí quedó Dinora con 32 votos. Daniela Rojas sacó 17. Que aquí el Liberales Progresistas se parte porque Eliezer Feinsack y Jorge Dengo votan por Daniela. Correcto. El FA vota por el FA. El Frente vota por Priscila. Katia Cambronero vota en blanco, voto que igual termina yéndose para Dinora. Y doña Rosalía Brown, por razones que no sabemos, no estuvo en la votación. Se ausentó. Pero sí, más allá de eso, ¿qué pensamos de este 1 de mayo, Lucho? De este nuevo directorio. Es un directorio de cuasi oposición, porque está Rosalía ahí y está Olga Morera ahí. Y está Luz María, pero Luz María sí es oposición. Luz María sí es oposición, sí, prácticamente. Pero digamos, está Rodrigo Arias, que el discurso que dio por el discurso Chávez fue como, ¿verdad? Es como, porque el Chávez en su discurso es como, está mi mano, ¿verdad? Ya vamos a hablar. Y Arias es como, ya vamos a pasar a los discursos. Arias tuvo una frase interesante que fue como, a pesar de todo, aquí está mi mano, ¿verdad? Porque, obviamente, ha salido en las últimas semanas, este 1 de mayo estuvo embarrado por el tema, el resurgimiento de la polémica sobre la adquisición de tierras por parte de la familia Arias Sánchez en la Cruz de Guanacaste. Es un tema viejo, además. Es un tema viejo que se fue a relucir de nuevo 20 años. Y sobre el cual el presidente de la República usó una conferencia de prensa para atacar a Arias y decirle en las asambleas como, ustedes no pueden elegir a esta persona que está cuestionado por esto. E igual diciendo, no importa que sea un refrito. Es como, claro que importa, ya esto se discutió hace mucho tiempo. Y no se encontró nada, o sea, eso ya se había aclarado en su momento. A ver, ellos lo aclararon en su momento y hasta demandaron a una de las personas que denunció a uno de los campesinos y el campesino ganó la demanda. Entonces, como pasó y ya. Yo tenía entendido que... Y además salió alguien diciendo, es como, Rodrigo Arias no tenía nada que ver en esto. Correcto. Tu hermano tal vez... La sociedad que se le cuestiona de haber comprado terrenos, ni siquiera él formaba parte en el momento en que se hace la compra. Pero bueno, Rodrigo no se ha pronunciado el tema, yo creo. No, ni Liberación. Pero bueno, eso es parte de los discursos. Eso es parte de los discursos. Pasemos al discurso del 1 de mayo, entonces. Pasemos al siguiente tema.
El presidente llegó a cumplir con su labor constitucional de entregar el informe de labores que se presenta el 1 de mayo y el discurso relacionado a ese informe. Todo el tema estuvo permeado porque en una entrevista el lunes el presidente adelanta que va a hacer una convocatoria a referéndum en diversos temas. Que quiere llamar al referéndum. Que quiere llamar al referendo, lo cual confirma la diputada Pilar Cisneros, pero al final llega A amenazar. No llega a anunciar que va a convocar un referendo, llega a amenazar a la Asamblea Legislativa y decirle, si ustedes no me avanzan mis proyectos, yo voy a convocar un referendo. Y aquí es donde va no es lo mismo. Y aquí es donde se va a el podcast. No. Sí. Pero bueno, entonces, hablemos primero, el referendo fue el último tema del discurso, entonces hablemos primero del discurso en general. Lucho, ¿qué te pareció? Al inicio, yo coincido con no, creo que fue Luis Diego Vargas del Liberal Progresista, que al inicio fue como muy aburrido, pausado, un recopilatorio de las cifras macroeconómicas y de los calificativos buenos que el país ha recibido a nivel de instancias internacionales. Exaltó demasiado, digamos, el tema de, estamos de primeros en la OCDE con esto. Muy atinadamente, Rodrigo Arias en la contrarrespuesta le dice, sí, estamos de primero en la OCDE en esto. Pero se le olvidó mencionar que estamos de primeros también en la OCDE en nivel de pobreza. O sea, somos el país de la OCDE que más población pobre tiene. Correcto. A nivel en términos porcentuales. Y que menos, digamos, porque se usan las cifras a favor, digamos. Todo el mundo usa las cifras esto es un cherry picking de cuál es la cifra. Exacto, entonces sí, la tasa de desempleo está baja, pero no dice que nuestra tasa de participación es la más baja de toda la OCDE, o sea, que tenemos menos fuerza laboral, menos gente trabajando. No dice que somos el país de la OCDE con menos vacaciones. No dice que somos el país de la OCDE... No sé si con menos, pero que más horas trabaja. Somos el tercero, creo. México trabajaba más. Pero México ya pasó. Es que México ya cambió eso. O sea, el dato de México está desactualizado. Porque ya México bajó la jornada. Pero es paulatino. No lo bajaron de un solo. Va ido bajando. Vamos a caer el primero, al fin y al cabo. Es muy probable. A menos de que aquí se reforme algo. Chile también. ¿Qué más? Bueno, un tema que se destacó es que decidieron utilizar esta narrativa del jaguar de Latinoamérica, ¿en qué momento a esa revista se le ocurrió escribir eso? Porque lo estamos pagando desde entonces. Pero bueno, todo el discurso, la línea gráfica era sobre el famoso jaguar, y el jaguar fue el único tema ambiental que estuvo en todo el discurso. No se mencionó absolutamente nada del tema ambiental. La única vez que mencionó ambiente, la palabra ambiente en el discurso, fue para criticar que el proyecto para reestructurar el MINAE, que en realidad es negativo para el ambiente porque lo que hace es quitarle independencia técnica a instituciones importantes del Ministerio de Ambiente en materia ambiental, tiene 400 y pico mociones entre ahora la Comisión de Reforma del Estado. Eso fue lo único para lo que mencionó la palabra ambiente. Exacto. Pero sí, el jaguar nada más fue en relación a la línea gráfica y no se habló nada del ambiente en realidad. No se mencionó crucitas, por ejemplo. A mí me sorprendió. Chávez, por alguna razón, dice que el hecho de que el laudo esté apelado esté intentando anularse en el SEAD, y eso es la sentencia que el SEAD emitió la primera vez que dijo que mandó a freír churros a Infinito, Industria de Infinito. Chávez, por algún motivo, cree que le pusieron un bozal. Él cree que no puede hablar de crucitas ni para nada. No, que no le sirve. Y bien atinadamente doña Daniela Rojas le dijo, yo fui a una visita a Crucitas con usted y usted dijo, bueno, esto lo soluciono en noviembre del 22 y ya estamos mayo del 24 y nada, ¿verdad? Pero esa es la excusa que ha usado el gobierno. El gobierno dice, el laudo todavía está pelado, eso va a tardar quién sabe cuántos otros 2 años porque apenas están metiendo argumentos legales, entonces no va a poder hacer nada en Crucitas. En todo caso, descartó llevar ese tema al referéndum. No fue uno de los que mencionó, ni tampoco exploración y explotación petrolera. Yo creo que ha entendido, digamos, de que las encuestas que inclusive pagadas que ellos hacen a nivel interno no son favorables a que la población esté apoyando ese tipo de propuestas. Claro. Ahora, Chávez habla de... ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas son los que incluye en su presentación y en su discurso. Jornadas 4.3. Está el de Jornadas 4.3, que yo no estoy seguro si eso entra como derecho humano, ¿no? Los derechos laborales son derechos humanos. Pero no estás... Espera. Y se puede considerar regresivo. Yo no estoy seguro que eso pase una consulta de la sala si se puede llevar al referendo o no.
La armonización del mercado eléctrico, eliminar las Ese desconcentraciones. es demasiado técnico. digamos. Ese es demasiado técnico. Porque en realidad eso es lo que hace es abrir el mercado, abrir el mercado eléctrico, digamos. Correcto. Eliminar desconcentraciones máximas en el MOP, en el MINAE y en el MAC. La ley de ciudad-gobierno, que aquí hay que aclarar, no es que se va a preguntar si quiere o no construir ciudad-gobierno. ¿Está de acuerdo con que el Ejecutivo pueda contratar a dedo la construcción de eso infraestructura en tampoco es. terrenos del Estado? Eso es. El proyecto de ley que el Ejecutivo Eso es lo que es un presentó proyecto. para reformar la ley de contratación pública para que puedan escoger a dedo, no solo en ciudad-gobierno, sino en cualquier otro proyecto que se les ocurra a partir de ahí. Son temas demasiado técnicos, digamos. La ley de Habdeba para autorizar alianzas público-privadas para la construcción, Lo mismo. lo mismo. Eliminar las tarifas mínimas de honorarios de los colegios profesionales y la venta del BCR de VIXA. Ahora, el Ejecutivo presentó al final algún proyecto para eliminar esas tarifas. Sí. ¿Dónde se ha movido? No. Porque ya se lo rechazaron, pero sí presentaron un proyecto. ¿Sí lo presentaron? Sí, presentaron un Bueno, proyecto. ese está justificado en todo caso, digamos. Porque O sea, no, de todos estos temas hay proyectos de ley presentados. Y recordemos, excepto el del Banco del BCR, que tiene que presentar un nuevo proyecto. creo que ya lo metieron, ¿no? Ya, no ha entrado. Ya se anunció, pero no lo han presentado. Recordemos que para el referéndum, y esto es importante, creo que lo señalamos hace un par de podcasts, tiene que haber un proyecto de ley y la ciudadanía vota sí o no a ese proyecto de ley. No es como en Ecuador, donde pues, le preguntaron a la gente, ahí sí podían hacer preguntas capciosas o preguntas, digamos, eso es leading questions, se llama. Ajá. De, ¿usted está a favor de que el ejército pueda intervenir para arrestar a un maleante que está cometiendo un delito en ese momento, Exacto. aunque no estemos en situación de emergencia? Ese era el tipo de pregunta que le hicieron. Al final el tema es, ¿está de acuerdo con militarizar la seguridad ciudadana en tiempo de paz? Ahora- Y la gente votó que sí. ¿Está de acuerdo con extraditar ciudadanos ecuatorianos a otros países? Y la gente votó que sí, pero no estaban asociados a un proyecto en específico. Entonces, el gobierno en ese caso de Daniel Noboa lo que demuestra es, sí, la gente está de acuerdo con estas medidas, pero al final no tiene ningún proyecto en la Asamblea Legislativa para hacerlo y tampoco tiene el músculo político en la Asamblea para hacerlo. Ese es, digamos, el aspecto malo que tiene Ecuador en este aspecto. Porque si ellos hubiesen tenido, digamos, la consulta de referéndum como nosotros la tenemos, en esa consulta de referéndum, él hubiese aprobado, creo que solo perdió como 2 preguntas. Entonces lo hubieran aprobado, de los 11 temas que llevó, hubiesen aprobado 9 proyectos de ley en esa consulta. Correcto. Ahora aquí hay una serie de limitaciones y vacíos en este tema, O sea, que no diría mi indignación. en el cual hay discusión al respecto. Lo primero es, a ver, ¿qué tenemos claro? Lo primero es que el Ejecutivo no puede convocar un megaproyecto. O sea, no puede ser un megaproyecto de ley que incluya estos 7 temas, sumando todos los proyectos de ley que hay. Claro, porque el tribunal ya analizó antes una situación de esta que se llamaba un proyecto de ley de garantías bicentenarias. Ajá. Era un colocho de temas y el tribunal dijo, esto no se puede hacer porque entonces es una traición al electorado, Navarra, sí, porque usted entonces el elector dice, Quiero bueno, yo una, estoy pero de no acuerdo otra. con este proyecto, pero no con este otro, pero solo puedo emitir un voto, entonces ¿por cuál voy a votar? El Correcto. tribunal dijo, eso no se puede hacer. Correcto. Ahora, se permiten referéndums múltiples, pero la ley dice que eso solo se permite cuando es la ciudadanía la que los impulsa. La ley... Esto, por ejemplo, es que May mueva Ciudad Gobierno y que yo mueva Jornadas 4-3, aparte. Pues, Simultáneamente, porque a ver, cuando estoy en una recolección de firmas no es excluyente. O sea, puede haber varios proyectos recolectando firmas porque la simultáneamente. recolección de firmas es un mero trámite, no es que se va a alcanzar, no es Correcto. una garantía de que se va a alcanzar. De Y hecho, tiene un plazo. Ha habido muchos procesos en los que el tribunal Nunca se ha autoriza conseguido. la recolección de firmas y nunca se consigue. Se necesita, recordemos, el 5% del padrón, que actualmente son 178.540 personas según las elecciones municipales. O sea, según el padrón que usamos en elecciones municipales, me parece que el padrón es un poco más, porque el padrón nacional aumenta sobre las municipales, porque tenés a los costarricenses en el extranjero, pero es despreciable, digamos, la cantidad de gente que vota afuera. O sea, serán como 185.000 más o menos. Para los nuevos que han entrado. Malos, no, sí, pero entran, salen. Pero bueno, eso es lo que tenemos claro. Eso no se puede hacer. Así que si Chávez quiere poner todos estos temas, Tienen que poner a sus acuerdos a que nos la única forma es por iniciativa ciudadana, recolectando firmas para cada uno de los textos por aparte. Sí, porque ni siquiera con el legislativo ni siquiera puede hacer uno varios. Además, lo otro es que
el Ejecutivo no puede participar ni destinar recursos, ni a la recolección de firmas, ni a el proceso de campaña. No puede hacer sí puede hablar porque, por ejemplo, ¿Puede hablar? el gobierno de Arias, y obviamente era un gobierno que hizo campaña, hizo alocuciones a favor del CLTLC, por ejemplo, pero no puede pagar propaganda a favor. Correcto. En todo caso, no es como que en estos tiempos de ya pagar la propaganda sea requerido. Sí, ahora, correcto. No, y no puede destinar recursos, o sea, no puede usar cargos de la institución para sacar a recoger firmas, o sea, no se pueden destinar recursos públicos ni a la recolecta de firmas, Sí, pero no es ni como a la campaña. No tienen la prohibición que tiene, digamos, de mae, vote por este mae. Ajá. Eso es lo que, o sea, no tienen beligerancia, pues. No, en este En caso el no. referéndum pueden tomar una posición siempre y cuando no esté usando recursos públicos para expresarlo. Correcto. Ahora, donde hay discusión es si por la vía del Ejecutivo se puede presentar en sesiones extraordinarias, que son las que empezaron este 1 de mayo. Lucho opina que no se puede presentar en sesiones extraordinarias porque la ley del referéndum tiene una redacción errada, me parece a mí. Porque cuando habla del referéndum mancomunado dice y refiere a todos los procedimientos del proceso legislativo Y el ordinario. proceso legislativo dice que solo se puede presentar la solicitud en Correcto. sesiones ordinarias. Para que la Asamblea haga una convocatoria de referéndum, ese proyecto tiene que presentarse en sesiones ordinarias únicamente. Ahora, intentamos ver, bueno, es que al final me hace ver de que buscamos el antecedente, el único antecedente que hemos tenido de referéndum, y resulta y acontece que en el gobierno de Arias el decreto de convocatoria a referéndum se presenta en abril, que en aquellos años abril era un mes de sesiones extraordinarias. Correcto. Y la Asamblea lo votó En abril. en un mes de sesiones extraordinarias. Ambas. Entonces, eso, digamos, va a contrapelo, en teoría, lo que dice esos artículos de la ley del referéndum. De lo que vos estás entendiendo que Ajá. Ahora, no, y en todo caso, o sea, yo, para que sepan, en los tiempos del TLC yo tenía 11 años, entonces no es como que fuera una persona mentalmente madura para entender lo que se estaba discutiendo en ese entonces y si algo se estaba haciendo bien o mal. Pero entre más he estado viendo el tema y el expediente del TLC con Estados Unidos y ese referéndum, más me doy cuenta de un montón de cosas que se hicieron mal. Porque inclusive la Procuraduría General de la República, la abogacía del Estado, emitió un criterio en el que dice no se puede llevar a referéndum un tratado internacional que regule materia arancelaria. Ahora, ¿qué carajos es el Tratado de Libre Comercio? Recordemos que no se pueden tratar temas presupuestarios, tributarios, fiscales, monetarios, crediticios, derechos humanos, actos de naturaleza administrativa, aprobación de empréstitos y contratos, seguridad y de pensiones. Pero no está arancelaria. Es que la Procuraduría se puso a hacer esa... A ver, le preguntaron en el entendido, es como, pero es que no dice arancelaria. No dice arancelaria. La Procuraduría dice, no seas muy vivo porque eso entra dentro de la materia tributaria. Ah, ok. Es una carga. Arancelario, centro tributario. Sí. Esa fue la argumentación que hizo. Es como, no se quiera pasar de listo, digamos. No está hablando solo de impuestos. Ese es un tema de recaudación lo que protege eso. No se puede. Igual lo hicieron, ¿verdad? Otra cosa que me molestó de ese expediente, de nuevo, yo tenía 11 años en ese entonces, yo entiendo que la gente de a pie, digamos, la gente trabajadora, hubo empresas que los presionaron a votar de una forma u otra, ahora entendido de si no vota por el sí, nos vamos del país y se queda sin trabajo. Igual se fueron. Encontré una carta de una señora cartaginesa que trabajaba en una maquila textilera, no sé si eso es redundante. No, las maquilas pueden hacer varias cosas. Okay, entonces, una maquila textilera que mandó una carta a la Asamblea diciendo, está en el expediente de la Asamblea del digitalizado, necesito que voten, que aprueben el referéndum y que aprueben el proyecto, porque si no, la empresa a la que yo trabajo se va a ir del país y yo me voy a quedar sin trabajo, que es el sustento para mi familia. 7 años después, Se fue la empresa se fue a Vietnam. Bueno, y la señora no podía saberlo. Tuvo trabajo 6 años. Tuvo trabajo 6 años. Lo que pasa es que lo posteé en mis stories de Instagram y más gente, digamos, contó sus historias. Me contó las historias, como a mi hermana le pasó, a mi mamá le pasó igual, que les dijeron, si no votan por el sí, nos vamos, y votaron por el sí, ganó el sí, y igual se terminó fueron. yéndose. Y de hecho, esa nota en la que salía que esa empresa en cuestión de donde trabajaba ella se fue, también tenía, esa nota en la Nación decía que
se habían perdido como 140,000 empleos en manufactura, en maquilas, en los últimos años. Entonces, ¿de qué sirvió al final y al cabo eso? Pero bueno, se suponía que era la campaña en la que nos decían, los que hoy andan en... ¿Qué? Los que andan en bici van a andar en un BMW. Los que andan en carro en un BMW, exacto. Pero bueno, más allá de eso, volviendo al tema. Volviendo al tema. A ver, si nos vamos al expediente, porque eso era lo que estábamos haciendo, nos fuimos a ver el expediente que origina la ley del referéndum, a ver qué carajo pasó aquí. Número 1 es un proyecto de ley que presentó el diputado, entonces diputado José Miguel Corrales Bolaños. La ley del referéndum, estamos hablando. Sí. Ya. La presentó él. Era la adición de un capítulo al Código Electoral. Todo bien. Una ley independiente. Llevaba como 200 y pico de artículos. En la Comisión de Asuntos Jurídicos, que no adivinarán ustedes quién presidía. Doña Laura Chinchilla Miranda, con la secretaría de don José Miguel Corrales, más la presencia de, entre otros, prominentes figuras liberacionistas. Sí. Villanueva. Sí, entre ellos. Se decidió, con procedimientos que hoy resultarían altamente cuestionables, que la ley ya no iba a ser la adición de un nuevo capítulo al Código Electoral, sino que iba a ser una ley diferente. La ley de referéndum no está dentro del Código Electoral. Es una ley aparte. Correcto. Procedimentalmente cuestionable hoy. Pero no solo eso, sino que además le hicieron un machoteo a ese proyecto de ley pavoroso, porque de nuevo... Por eso quedamos con esos 200 artículos y la ley de referéndum, si acaso llega a ¿cuántos? Son como 20. O sea, no son tantos exactamente. Y no solo eso, sino que nos vamos a ver los informes que hizo servicios técnicos sobre esos proyectos y nos encontramos una cosa que va a generar una discusión, que podría generar una discusión constitucional interesante. Resulta y acontece que don José Miguel Corrales había puesto en el proyecto original que el Ejecutivo solo iba a poder convocar a un referéndum en su periodo constitucional. Uno cada 4 años. Uno cada 4 años. Lo cual el Departamento de Servicios Técnicos, consideró muy restrictivo. Una funcionaria de apellido de nombre Laura, sí, ya lo sé, perdón, doña Laura Rebeca López Quesada. Ella dice, yo recomiendo que esto lo eliminen, bueno, el departamento recomienda que esto se elimine, número 1, porque es demasiado restrictivo, y número 2, porque el proyecto decía que lo tenía que presentar la solicitud del Ejecutivo en el periodo de sesiones extraordinarias. Correcto. Cuando controla la Asamblea. Ajá, y ella menciona que, ella dice, esto viola el artículo 123 de la Constitución Política, que dice que durante las sesiones ordinarias la iniciativa de formar las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, correcto, al Poder Ejecutivo por medio de los ministros de gobierno y al 5% como mínimo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral si el proyecto de iniciativa popular. Resulta que acontece que, como la Constitución tiene un artículo 123 que habla sobre quiénes pueden presentar proyectos en sesiones ordinarias, no tiene un artículo que diga quiénes pueden legislar en sesiones extraordinarias. Correcto. ¿Quién puede presentar proyectos? Así que la conclusión lógica a la que arribó May, que yo coincido con él, es que no se pueden presentar proyectos de ley en sesiones extraordinarias. La Constitución no habilita que se presenten proyectos de ley en sesiones extraordinarias. Eso es cierto. O sea, lo que dice la Constitución, yo no sé si la Sara en algún momento ha interpretado esto de otra forma, pero la literalidad de la Constitución no habilita para que en sesiones extraordinarias se presente ningún tipo de proyecto de ley. Correcto. Ni siquiera, además, no se podría conocer en sesiones ordinarias un proyecto de iniciativa popular. No. Porque se formula solo en ordinarias según la Constitución. Ahora, la Sara sí interpretó eso en el sentido de que los plazos de iniciativa popular no corren en extraordinarias bajo el entendido de que el Ejecutivo no lo convoque. Yeah. Todo bien, ahí sí está más o menos clarificado. Pero de nuevo, el tema de que no se puedan presentar proyectos en sesiones extraordinarias está heavy. Con la cantidad de proyectos que se presentan en sesiones extraordinarias, porque claro, la lógica era... que hay que remontarnos a aquellos tiempos, y esto no solo de este parlamento, digamos, esto es a nivel internacional. Correcto. Antes las asambleas eran, digamos, como eran colegios más pequeños, había bipartidismos o partidos grandes que acaparaban todo el poder.
lo que ocupaban sacarlo, lo sacaban en 2x3. Y entonces ya quedaban meses completos en los que la asamblea no sesionaba. La lógica era, usted en ordinarias formula proyectos y en extraordinarias el Ejecutivo convoca de lo que ya hay presentado. Si hay algo urgente si hay que algo, merite. Exacto, si hay algo urgente. Pero, digamos... Las sesiones extraordinarias eran verdaderamente extraordinarias. Se convocaban por circunstancias ahora extraordinarias. Extraordinarias son ordinarias. Ahora, no, exactamente. Son ordinarias con de hecho, yo soy control del partidario de Ejecutivo. que hay que quitar las extraordinarias. Porque ya la asamblea sesiona permanentemente. No, a mí yo sí creo que me parece importante que el Ejecutivo tenga control de la agenda. Yo más bien soy partícipe de algo que no logró hacerse con la reforma del reglamento que hizo el periodo pasado, y es que el Ejecutivo pueda seleccionar 1 o 2 proyectos a los que se le pueda dar un trámite expedito, que se les pueda dar un trámite abreviado sin necesidad de que la asamblea lo vote. Que el Ejecutivo nada más diga, bueno, proyecto 4.3, me la apliquen el procedimiento abreviado desde el inicio. Eso se intentó hacer, digamos, eso fue una idea que se hizo, no logró implementarse. Yo sería más partícipe de eso que darle 6 meses del año de control legislativo al Ejecutivo. Puede ser. Pero bueno, el tema es que esto es lo que hay. Pero bueno, el tema además, y es de nuevo el tema de si se puede o no convocar el Ejecutivo actual, convocar a un referéndum en sesiones extraordinarias. Correcto. Porque la ley habla de sesiones ordinarias y servicios técnicos en la ley del referéndum dice, se recomienda que la iniciativa de ley determine expresamente y únicamente que el periodo de sesiones ordinarias es el plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo puede presentar una iniciativa de ley para ser consultada al pueblo. Porque esto además supone un problema, digamos, en toda esta situación. La Comisión de Asuntos Jurídicos, de nuevo, hizo un desastre con ese proyecto de ley, porque era una adición de un código nuevo, de un capítulo nuevo al código electoral y lo tramitó como ley ordinaria. Entonces, machotearon tanto el tema que al final uno no entiende qué carajo salió de ahí, ¿verdad? Hay que ahora, de nuevo, el antecedente dice que sí se puede convocar en extraordinarios. Pero ya dije que el... Ahora, lo otro que hay que señalar es, de nuevo, si el Ejecutivo no debería... A ver, aquí es una distinción entre qué es lo que está haciendo el Ejecutivo, si es un tema discursivo o si realmente quiere utilizarlo. Porque si el Ejecutivo realmente quiere utilizar la vía del referéndum para estos proyectos, no lo puede hacer convocando él, porque entonces solo podría convocar un proyecto de ley por año. Hasta eso, le queda un año. Hasta eso se lo inventaron en la comisión, porque el proyecto de Corrales no tenía el referéndum a iniciativa del Ejecutivo. Solo el pueblo y el legislativo podían convocarlo. Correcto. Y el mancomunado se lo inventaron en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ajá, pero sí, en fin, entonces si esto realmente se quiere hacer, la única vía de hacer lo que el presidente dijo que quiere hacer, y él dijo, en su discurso dijo que es decisión tomada, y que por eso es que fue... Solo los ríos y los tontos no se devuelven. Exacto, que solo si la asamblea avanza... Si se devuelve es un tonto, entonces. No, si no se devuelve. Si la asamblea no avanza con esos proyectos, él convocaría. Y la única forma de convocarlo, como él lo quiere, es con iniciativa popular. O sea, no hay forma en que él presente algo a la asamblea con esa cantidad de textos y sea una propuesta válida. Correcto. Y doña Katia Cambronero, diputada liberal progresista, quien ha dicho, a ver, nosotros todo bien que se convoque un referéndum, es una herramienta legal establecida en la Constitución, siempre y cuando se haga dentro de los procedimientos y cánones legales que hay que tener en consideración, ¿verdad? Sin embargo, ella compartió un tweet de alguien que hizo un análisis de fechas, no lo tengo aquí. Mario Quiroz. Don Mario Quiroz, van a desacreditarlo porque es liberacionista. Correcto. Pero a ver, las fechas, en todo caso, él dice, la gran limitante para el posible referéndum es el tiempo. Correcto. Y él hizo una tabla con todos los procedimientos que habría que seguir y no dan. Entonces, no dan, pero a ver, yo creo que esto es... A ver, el referéndum, si se pudiera, a ver, si el Ejecutivo tuviera ya los proyectos y empieza a recolectar firmas de que lo haga. Pero el tema es que ya no le dan los tiempos. Esto es más discursivo que otra cosa. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Elecciones no autoriza la recolección de firmas hasta antes de que servicios técnicos den el visto bueno, y ahora también tiene la posibilidad de consultar a la sala antes de autorizar la recolección de firmas. A ver, si ellos realmente esperan que esto suceda, tienen que presentar los proyectos al tribunal, los textos de ley ya, para que empiecen a correr los plazos. Bueno, y en todo caso que lo lograron, bueno, ahora sería junio del 25 y en el otro sería agosto del 25. Sí, o sea, agosto del 25 es la fecha máxima. Apenas, son 6 meses antes de la elección presidencial, que es en febrero, entonces enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto.
Correcto. Y 6 después tampoco se puede, o sea que el próximo gobierno podría hacer convocar un referéndum, o sea, se podría votar un referéndum hasta agosto del 2025. Y aquí, bueno, creo que no lo hemos mencionado, lo mencionamos antes de empezar a empezar a grabar. Yo sí creo que deberíamos tener un mecanismo en el que le consultemos a la gente más. Necesitamos un mecanismo más sencillo. Aprovechemos que tenemos elecciones cada 2 años, francamente, y tal vez inclusive así aumentamos un poquito la concurrencia. La ley es demasiado restrictiva porque no tiene sentido que usted no pueda meter en... A ver, yo creo que es un error, que la ley actual no permita que el legislativo proponga varios proyectos a consulta. Sí. Yo creo que eso sí debería estar habilitado. Porque ahora le va a quedar al Tribunal Supremo de Elecciones de decir, bueno, los ciudadanos sí pueden meter referéndums simultáneos, pero ¿cuál es el límite? Porque no vas a mandar a convocar a la gente de referéndum con 10 proyectos, para que decida por 10 proyectos. ¿Se puede? Porque son proyectos de ley. ¿Sí? Se supone que entonces la persona tiene que leerse el proyecto de ley, que en todo caso no va a ser esos temas no son cosas sencillas, son pusieron a votar un TLC que era el texto más complejo. No, pero el TLC era ¿está de acuerdo? No. Sí, pero usted tenía, a ver, el texto del proyecto de ley era complejo. Yo me lo leí, yo estaba en la U en ese momento. Y vos dijiste, bueno, voy a votar en contra porque este arancel a tal producto no me gusta. Exacto. Por favor. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, cerremos con el tema del referéndum. O sea, en resumen, esto es camino empantanado. Esto es discursivo, no hay una intención real de que las cosas se voten y eso es lo que la gente tiene que tener. ¿Por qué no averiguamos esto antes de que se nos fuera Dengo? ¿Averiguar qué? Para que reformar la ley de referéndum. Sí, o sea, eso hubiera sido una buena idea. Borracho lo que tenemos de ley de Hay que hacer una propuesta de nueva ley de referéndum, pero de ahorita lo que pasa, ¿sabes qué fue? Que la asamblea aprobó este mamarracho así... ¿Corriendo para votar el TLC? No fue tanto por eso, sino porque ya estaban la sala... A ver, se hizo la reforma constitucional para crear el referéndum, el instituto del referéndum, y nunca metieron la ley para arreglarlo. Entonces la sala les dijo, me aprueban esto en tanto tiempo, y entraron en mora. Claro, pero ahí están. En aquel entonces sí le daban miedo cuando la sala les decía... A ver. Llevo 8 meses. Llevo 2 décadas sin el Código Procesal Penal. No, pero eso viene del 95, me parece. Son 2 décadas. Estamos en 2024. No, son 3 décadas casi. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Le vengo en blanco porque no... Les recordamos... yo puedo contestar algunas. Aquí Mike me va a ayudar. Les recordamos a todas las personas que pueden dejar sus preguntas en los comentarios en Spotify o en YouTube. Culpa a Mike que me mandó las preguntas a las 2:30 de la mañana. Mira, no vamos a entrar en intimidades de por qué yo trabajo a las horas que trabajo. Pero bueno, Martín Mejía ya le contestamos. Él preguntó qué opciones hay para frenar la idea de Chávez de llamar al referéndum o no es más que otra promesa populista inviable. Parece ser más promesa populista inviable que algo realmente. Ok, él afirma que tiene una hoja de ruta que va a presentar en los próximos días o semanas, porque lo que dijo es a la asamblea, bueno, es o hacemos una hoja de ruta para estos proyectos o llegamos al referéndum. Correcto. Ahora, Bosco Valdí pregunta si la educación es gratuita y obligatoria según la Constitución, ese paréntesis lo agrego yo. ¿Por qué a los estudiantes que hacen los exámenes de bachillerato por madurez tienen que pagarlos? Porque la Constitución habla de gratuita y obligatoria, pero para los niveles, ¿no es? ¿Sí? Sí, pero es que... Bachillerato es parte de... Bachillerato por madurez. Eso es un programa aparte. La educación básica... La educación preescolar en general básica y diversificada son obligatorias y en el sistema público gratuitas y costeadas por la nación. Claro, el bachillerato por madurez tiene costo porque es otro. Usted pudo haber sacado por la vía. Por eso es que se puede cobrar. Suena cruel. La respuesta es que si no lo sacaste bajo las 3 modalidades que son gratuitas y obligatorias, paga. Esa es la respuesta grosera, pero la respuesta grosera es el sistema te dio el chance. Tuviste la oportunidad, porque obviamente que hay que canalizar, obviamente, todas las causalidades que llevan a una persona a poder graduarse bajo esas circunstancias, bajo esos modelos, pero así es como está. Correcto. Manuel Salazar nos pregunta, ¿qué son las comisiones plena, primera, segunda y tercera y en qué se diferencian de las comisiones normales? Las famosas plenas, y se le olvidó mencionar la cuarta, que queda al frente de la antigua asamblea. La plena 4, el Acapulco. Esto seguramente lo van a escuchar prontamente. Porque se pidieron reactivar. Porque ya se pidió reactivar. Al parecer eso fue una de las condiciones que le pidió Gilbert Jiménez a Arias. Es como reactive las plenas. Yo estoy de acuerdo. De hecho,
los proyectos deberían ser automáticamente delegables a plenas y solo lo no delegable debería verse en plena. Pero bueno, ¿qué hace una plena? Ahora tenemos malas experiencias con las plenas. No hay ni una sola buena ley que haya salido de una plena. De ahí salió el premio el premio Claudia Paul, que ya todos saben qué fue lo que pasó con aquel muchacho que se ganó el premio económico en vía judicial. ¿Por qué? Porque la plena tal salió de la plena que estaba, si no me recuerdo, presidiendo o era miembro Antonio Álvarez de Santi. Correcto. Salió esa ley con ese... Ahora, básicamente las comisiones plenas son el plenario dividido en 3, o sea, los 57, ley 19 en cada uno, con representación, con participación representativa de cada uno de los partidos políticos, de las fracciones, y tienen la potestad de votar proyectos de ley como el plenario. Excepto en... Exacto. La diferencia es que las plenas no dictaminan proyectos como hacen las otras comisiones, las plenas los votan como si fuera el plenario, pero hay temas sobre los cuales no pueden votar, que son todos aquellos en los cuales se requiere mayoría calificada. Mayoría calificada. Número 1, se requiere mayoría calificada para delegar los proyectos a las plenas. Sí, ya sí. eso supone un problema. Y si, de hecho, se requieren 38 para mandarlos a plenas y se requieren 29... se requiere mitad más uno de los presentes, ni siquiera son 29, para sacarlos de las plenas. ¿Verdad? Ya eso supone un problema. Eso es bien, o sea, a mí me parece bien. Que se necesiten 38 para delegar y 29 para sacar. Correcto. No se usan precisamente por eso, porque se ocupa una mayoría calificada, un acuerdo, ¿verdad? Para eso. Además, técnicamente nosotros estamos felices con que no funcione porque no tenemos gráficos de votación para eso. De votación de las plenas, lo cual deberíamos trabajar, pero no lo hemos hecho. Ahora, no lo hemos hecho porque nunca votan nada tampoco. Es que nunca se activan, ese es el detalle. Bueno, nunca están activadas. Pero bueno. Y además, 3 sesiones al mismo tiempo supone un problema para el seguimiento. Pero en fin, eso es lo que hacen. Aprueban proyectos sobre los que técnicamente no se requiere mayoría calificada. Y una serie ahí de circunstancias, pero no se usan por ahora porque se ocupa un acuerdo político para darles proyectos. Correcto. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Doña Rebeca... don Leo Prado nos pregunta ¿cuál es el procedimiento para elegir a los diputados que integrarán una comisión para investigar un presunto acto de corrupción? Se vota en plenario. Mayoría 38, mayoría calificada. Ajá, y el plenario es el que designa a los miembros. Se vota nominalmente. Se vota en boleta, en papeleta. Usualmente. Pero ahora llevan el nombre. Exacto. Y doña Rebeca Padilla nos pregunta, ¿alguna mujer con el talante para ser presidenta de la Asamblea Legislativa? Paulina Ramírez. Katia Cambronero o Katia Rivera. Cambronero. Ok. ¿Quién más? Katia Rivera yo creo que no la he visto presidir comisiones, entonces no podría decir si sí o si no. Doña Vanessa preside bien comisiones. Vanessa Polma. No tanto las investigadoras porque ya tiene el factor de honor a la par, digamos. Pero preside muy bien la Comisión de Asuntos Económicos. Entonces se le ha visto material, digamos, para presidir comisiones. Daniela Rojas también podría ser. El tema es que es demasiado oficialista. Paola Nájera, aunque sea oficialista. O sea, que tenga talante, o sea, no es que sea... Ok. Esa es la pregunta. Ok. Que tenga material, por ejemplo, porque si se me preguntas ciertas personas que fueran electas en el directorio, no les veo el talante para ocupar esos puestos, pero lo voy a dejar ahí. Correcto, mejor pasemos a la siguiente pregunta. Es esta ya Khaled Barquero sobre el referéndum, ya lo vimos. Después Giz nos pregunta por qué el 1 de mayo la Asamblea Legislativa hace la elección del nuevo directorio, chocando así con una fecha internacional tan importante. Buscamos el antecedente histórico de, y al parecer siempre, desde que tenemos constitución... El primer congreso, 1825. Es el 1 de mayo en que se... Mentira, se instaló en enero. No, pero digamos desde los a partir de 1890 comenzó la costumbre que fuera el primero de cada... Antes yo encontré un dato histórico de alguien que tiene un libro, digamos, sobre la historia de la Asamblea Legislativa, que ya en 1847 hablaba de traspasos de poder el 1 de mayo. O sea, la Constitución del 47 ya hablaba de traspasos de poder el 1 de mayo. La decisión, según el libro... ¿El traspaso es el 8? No, el traspaso de la Asamblea. O sea, del inicio de legislaturas. Ya. La lógica del inicio de legislaturas, una semana antes, es que la Asamblea es la que juramenta la presidencia. Entonces, hay una semana de tiempo para instalarse, recibir el discurso, instalar el directorio, comentar y nueva juramentación. Y dice un documento de la Asamblea que se tomaron en cuenta
que era una fecha importante a nivel internacional justamente. Entonces, el Día del Trabajador, A finales del siglo XIX. a los mártires de Chicago. Y a nivel nacional, porque el 1 de mayo de 1857, las fuerzas de William Walker se rindieron ante los ejércitos centroamericanos, poniendo fin a la campaña nacional de 1856-1857. Correcto. Y Bueno, el 1 de mayo se suscribió en San José el Tratado de Límites entre Costa Rica y Panamá en 1940. ahora, el cambio de legislatura estaba con la ley de la ambulancia, que esto fue en Braulio Carrillo, ¿sí? Braulio Carrillo. 47. Desde ahí, o sea, desde esa Nuestro época dictador más cool. Nuestro dictador. Se va a enojar Bukele con vos. Es el parque nacional más bonito. Pero bueno, la siguiente pregunta viene de Emanuel Prado, que es la opinión sobre dolarizar la economía costarricense y si será que el proyecto Dengo abre el debate en relación al Banco Central. Lucho. ¿Cuál fue la frase que usó la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué mente más colonial? No, algo así. Hijo. Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero no te voy a dar razones técnicas porque no las tengo, digamos, no soy economista. No me gusta tampoco, en todo caso, que nuestra moneda sea la del colonizador español. Decir que nuestra moneda sería el colibrí suena muy... Muy querer ser Guatemala. Guatemala es el que tiene Guatemala es el que tiene los quetzales. Muy querer es copiar a Guatemala. Sí, no, y es que suena no muy cool. Okay. Digamos, como para hacer una moneda. Tal vez otro animal, Danta, no me gusta. No sé, tan bonita la... No sé. Como para ilustrar una moneda. Pero bueno, ¿qué opinas? No, yo no estoy a favor de la valorización. Ahora, yo tengo que decir que es un tema técnico que supera mis conocimientos en economía. Que no son pocos, digamos. Hay que reconocer mis limitaciones en ese campo. Sin embargo, economistas de confianza me dijeron que es una mala idea. Dolarizar, que sería una mala idea. Entonces, supuestamente una de las razones es porque el Banco Central pierde la potestad de pierde la controlar independencia. inflación. Exacto, pierde con total independencia. Ahora, ¿qué tanta independencia tiene realmente? Es una discusión que se puede tener, pero mis economistas de confianza... A ver, esa es una discusión que hace unos años no hubiésemos tenido nunca ni puesto en duda la independencia que tiene el Banco Central. Ni siquiera cuando formalmente y en la práctica todavía estaba el ministro de Hacienda formando parte del Banco Central. E inclusive en esos tiempos la gente no dudaba de la independencia técnica que tenía el Banco Central. Es el colmo que, habiendo cambiado la ley para sacar al ministro de Hacienda, que todavía no ha entrado en vigencia ese cambio, ¿verdad? O ya entró en vigencia. ¿Ya hicieron un premio? No, porque no. Ya no, ¿verdad? Sí, yo mandé a preguntarles al Banco Central y no me han respondido. Les voy a meter un recurso de amparo. Les voy a meter un recurso de amparo. Yo sé que ven el podcast y lo escuchan, así que están advertidos. ¿Advertidos están? Sí. Ahora, pero el Banco Central, ¿qué es lo que te tiene que contestar? Voy. El tema era que es el colmo que cuando se cambió la ley, dice que para darle más independencia técnica, sacando al ministro de Hacienda, ahora es cuando hay dudas sobre la independencia técnica del Banco Central, porque un presidente al parecer no está a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, a criterio de muchos. Fuertes declaraciones las de Lucho. Pero bueno, otra pregunta, Roberto Sánchez, ¿qué pierde un diputado al declararse independiente, Lucho? No tengo la lista taxativa, la habíamos hecho en una nota, pero no puede participar en la conformación de las agendas porque eso lo hacen los jefes de fracción, no puede ir a reuniones de jefaturas de fracción con voto, no tampoco es como que pasen votando cosas en jefaturas de fracción en todo caso. Hay muchas cosas que en el reglamento solo están establecidas como para, tiene que firmarlo N cantidad de diputados dos. Gracias, ahí lo tienen. No son considerados jefe de fracción ni una fracción, no pueden participar en la conformación de la agenda, no pueden presentar mociones para alterar la agenda, no tienen derecho al uso de la palabra, se les para hacer control político, pero usualmente alguien se los da por cortesía. Correcto. No pueden hacer uso de la palabra en el análisis del mensaje presidencial. O sea, Gloria y María Marta no pueden hablar estos próximos 2 días. Tienen limitaciones de oficina, equipo y personal. No pueden alterar la agenda de la Comisión Legislativa con potestad plena en la que forman parte. No pueden solicitar recesos. No pueden votar en reuniones de jefes de fracción. No pueden hacer uso de la palabra en el discurso del informe de liquidación del presupuesto. Ella viene, por cierto, ya la presentó la Contraloría. Ya la Contraloría dijo... rechazado otra vez. Una vez más, no pueden hacer uso en debates reglados, a menos de que se les sea por cortesía. No pueden presentar mociones para delegar proyectos a plenas. No pueden presentar mociones para procedimientos abreviados del 41 bis, yo creo que eso es viejo. Y su nombramiento en comisiones queda supeditado a la cortesía de la presidencia del Congreso. Lo cual siempre es complicado porque tienen que representar a todos los partidos y como ahora no hay un grupo minoritario, porque antes lo sumabas a los diputados únicos. Correcto.
O sea, había no. tantos independientes que Que porcentualmente sí eran importantes, digamos. Sí había que meter al menos a uno. Pero bueno, eso es. Y las siguientes dos preguntas son técnicas, entonces las trataremos de responder directamente en la aplicación. Es por qué el audio se escucha diferente, hubo un problema la semana pasada, y por qué no subimos el video a Spotify, porque Spotify no nos deja, es un problema técnico que trataremos de resolver en el futuro. En realidad está fuera de nuestras posibilidades actuales. Ocupamos de que Spotify cambie algo para hacerlo. Exacto. En síntesis, nosotros subimos nuestros podcasts a una plataforma, Spotify nos exige que los subamos directo donde ellos, y si hacemos el cambio, tenemos que hacer un canal nuevo en Spotify, lo que implica perder, digamos, la secuencia que ya tenemos. Y el los episodios historial de numerados y episodios, toda la exacto. cosa. Entonces, Ahora pasemos a la última sección rápidamente porque ya nos agarró tarde. Las mejores y peores ideas de la semana. Buenas ideas. El Poder Ejecutivo, esto cuesta decirlo, pero por fin presentaron la ley para reformar la ley sobre división territorial administrativa. Es que se requieran más requisitos para crear cantones Pues que eso- y establecer que el criterio de la oficina es vinculante. no puede ser vinculante. Ese es un problema. Yo creo que esto se resuelve por reforma No, constitucional. y aunque digan que es vinculante, la Asamblea puede aprobar una ley Que le pase encima otra ley. que viole los requisitos de una ley porque están al mismo rango. O sea, ya hay una ley que dice el tema del 1% de la población y no se cumple, y la sala ha dicho, eso no importa porque es una ley, las dos son leyes, están al mismo nivel. No, pero el problema es que la ley dice que se requiere el 1%, pero habilita una excepción. La ley expresamente habilita una excepción, por eso es que se puede. Después, en otro buen proyecto, el diputado Manuel Morales presentó ley para la resiliencia climática, para que la Dirección de Cambio Climático tenga rango de ley, porque ahorita está por decreto, y además establecer las bases de acción climática en Costa Rica para la mitigación de gases de efecto invernadero y demás. ¿Qué otra buena propuesta? Se volvieron locos esta semana, por cierto. Sí, la lista curada igual va a estar en el Metieron 21 proyectos entre lunes y martes, porque después del martes no metieron nada más. Después... Ya presentaron el proyecto de... Mentira. No, lo que iba a mencionar es que Chávez convocó el proyecto para lo de la prohibición de los diputados. Lo vi ahí en el decreto de convocatoria que... El de Jonathan. Sí, Ah, el ok. que también firma Pilar. Muy bien. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.